Nada, el siguiente que tenemos por aquí es a Borja, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que yo siempre le llamo Miteco y es Miter o va cambiando según el nombre, ¿no? Bueno, pues Borja nos va a hablar también de una sesión centrada sobre la calidad del dato y la automatización de estas validaciones aplicadas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Así que, a ver qué tal. Tienes aquí el pasador vale. Y eso, ves aquí el tiempo que llevas y también te avisará Javi. Vale, muy bien. Gracias, Siria. Vale, bueno, yo soy Borja Rodríguez Cuenca, trabajo, como decía Iria, en el Miteco, en la Dirección General del Agua, en concreto en la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Riesgos eminentemente fluviales causados por avenidas, danas, precipitaciones muy abundantes que nos dan mucho trabajo antes del evento porque intentamos prever la inundación y sobre todo después. Os imagináis que en los últimos años la subdirección ha tenido momentos realmente caóticos por todas las danas, situaciones de avenida que llevamos teniendo, ¿no? Hace ya 3 años tuvimos la de Madrid-Toledo, fue, digamos, pequeñita. Luego tuvimos la macrodana de Valencia y más recientemente el tren de borrascas en el invierno de este año. Bueno, las catastróficas consecuencias de estos eventos todos los conocemos, ¿no? Sobre todo las vidas humanas que cobran, se destruyen infraestructuras y equipamientos, se paraliza la actividad económica y por sacar algo positivo, ya llevamos una serie de lecciones aprendidas después de tantos eventos y pues se ha creado un sistema de alertas y avisos en función de los modelos meteorológicos y las mediciones hidrológicas de los SAIS en tiempo real. Se ha mejorado mucho la coordinación entre administraciones, ya no entre ayuntamientos, comunidades y AGE, sino dentro de la AGE, que a veces estamos bastante descoordinados. Y sobre todo, hemos visto que es muy importante disponer de información geoespacial actualizada y de precisión. Por una parte, la adquisición de información de imágenes satélite, aéreas, de vuelos dron y sobre todo la cartografía de inundaciones, que es un poco nuestro negocio, ¿no? a lo que nos dedicamos. La cartografía de inundaciones, la verdad es que mediáticamente vive su mejor momento porque raro es el periódico que no tiene alguna noticia en el que informa de la localidad de turno, que puedes saber si en tu pueblo tu casa está en una zona inundable. Todas las noticias hacen alusión a lo mismo, al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A lo que competencia de la subdirección en la que trabajo. Esto, no lo hacemos porque nos apetezca, es porque responde a una directiva europea, la 2007/60, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que se transpone al ordenamiento jurídico nacional con el Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Este año, como ha llovido bastante, he hecho un par de diapositivas con ella. Podemos sacar un par de ríos con la IA. No quiero entrar en cosas que tampoco son competencia de esta charla. Un poco, los planes de gestión de riesgos de inundación tienen un ciclo de 6 años. Comienzan con lo que es la EPRI, la evaluación preliminar del riesgo de inundación. Se identifican las zonas con riesgo potencial de inundación. A partir de ahí se hacen los mapas de peligrosidad y riesgo. Y luego se entra en los planes de gestión del riesgo, ¿no? Ahí la coordinación y la elaboración de programas de medidas para mitigar los efectos de las inundaciones. En lo que me voy a centrar, esto creo que no tiene... Ahí, los mapas de peligrosidad y riesgo, pero creo que mejor no utilizar esta opción. Los mapas de peligrosidad y riesgo es en lo que nos vamos a centrar de ahora en adelante. Dentro los mapas de peligrosidad y riesgos conforman el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que es un paraguas en el que hay una serie de conjuntos de datos espaciales que están interrelacionados entre sí y que dan información diferente tanto del riesgo como de la peligrosidad. Por una parte, en las ARSIs, las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, son elementos lineales, digamos que son la capa madre a partir de la que se elabora todos los demás conjuntos espaciales.
A partir de ahí se genera la cartografía de peligrosidad, la extensión de las zonas inundables, son información vectorial también, que también tiene asociada una cartografía raster, que son los raster de calados y velocidades con los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. También tiene la cartografía del DPH, el dominio público hidráulico, tanto el cartográfico como el deslindado. El deslindado ya prácticamente no se hace, casi todo es del cartográfico, que viene de modelizaciones hidráulicas. Y luego la cartografía de riesgo, los mapas de riesgo, también asociados a periodos de retorno y pues en diferentes categorías, ¿no? En población, actividades económicas, puntos de interés. La producción del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables está descentralizada. No se hace desde el propio Ministerio, sino que se hace desde cada confederación hidrográfica. 9 confederaciones hidrográficas intercomunitarias, más las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, más las islas. Al final son unos entre 12 y 13 organismos. Cada uno produce esta cartografía y la remite al Ministerio, a la Dirección General del Agua. Y aquí ya es cuando entra la unificación. Nuestro cometido es pues hacer una revisión y una fusión de los datos, comprobar que todo es homogéneo, que atiende a los modelos de datos estándares, digamos, y desde ahí ya, sí que generamos los metadatos, lo enviamos al SIG de Miteco y se actualiza toda esta información, todos los conjuntos de datos espaciales, en la web del Ministerio, en el geoportal, que estaría aquí. Si os metéis, esto es de acceso libre, es el geoportal del Ministerio, podéis acceder a toda esta información. Si esto se quedara aquí, yo no estaría aquí, porque no habría problemas, todo estaría perfecto y ya publicado y sin errores. Lo que nos hemos visto o ha ido pasando con el tiempo es que estamos en el tercer ciclo de los PGRI, o sea, ya llevamos dos ciclos, y pues digamos que el cariño que se empieza a tener por el dato, por lo menos dentro del Ministerio, no es el que se tenía pues hace 15 años, y hemos ido detectando errores que ahora los vemos como que son imperdonables, pero que con el tiempo sí que pues se han ido colando por diferentes motivos, y ahora queremos abordar esa corrección de errores. Los errores son... Tampoco quise poner todos los errores, simplemente una muestra de algunos errores que hemos visto. Tampoco, quiero decir que tampoco es que esto sea generalizado. Los errores son más casos particulares que la norma general, pero, quiero decir que nuestros datos están bien en general. Pero que sí que hay errores que debemos de subsanar. Y son errores que generalmente para un usuario normal pues no le afectan. O sea, tú si quieres saber si tu casa está en zona inundable, no te importa que alguien no haya utilizado una lista controlada y haya puesto el DPH cartográfico y luego DPH cartográfico probable. Son cosas que ya queremos ir puliendo, ir limando internamente para que todo tenga coherencia y luego todo sea más o menos interoperable y todos los conjuntos de datos espaciales se puedan hablar entre sí de alguna manera. Aquí, quise poner este ejemplo de listas controladas que no están controladas. El del DPH, pero la verdad es que hay otro campo dentro del DPH que es el origen de la inundación, que la inundación pues, puede ser fluvial, marina, pluvial y combinaciones entre ellas. Pues ya veis que la fluvial marina, cuando no estableces unas normas, ¿no?, para un diseño de identificadores y dejas que quien genera los datos tome su criterio, pues empezamos a poner espacios donde nos conviene. La fluvial marina, pero la fluvial pluvial, aquí tenemos cuatro combinaciones posibles, ¿no?, de guiones, barras y espacios. Heterogeneidad en IDs. Vuelvo al principio, lo que hemos visto es que quizá cuando se comenzaron estos trabajos no había esta preocupación que puede haber ahora por el diseño de los datos o por la gobernanza del dato, y no se establecieron unos criterios, unas normas para la elaboración de los identificadores. Y, por ejemplo, en la capa de DPH, el DPH tiene el dominio público hidráulico y tiene asociado una zona de policía y una zona de servidumbre. Pues no se estableció un criterio claro para los identificadores de zona de policía,
Y ya veis aquí, pues alguien le llamó el ZPO, otro el ZP, otro el ZPOL y otros directamente no hacen alusión a si es de policía, de servidumbre o de DPH. Bueno, por no hablar de los decimales, ¿no? Que los decimales es una cosa que cada uno pone los que le parecen oportunos. Luego, hay algún error grosero. Este siempre me hizo gracia, siempre que lo veo me hace gracia, porque hay dos municipios en concreto que tienen, hay un campo que es habitantes del municipio, otro habitantes del municipio en zona inundable, pues hay dos municipios que tienen más habitantes en zona inundable que habitantes. Ya os digo, o sea, estos son errores groseros, errores de bulto, no son sistemáticos, pero bueno, sí que debemos de corregir para que no pasen estas cosas. Bueno, luego longitudes de tramo, o sea, la sumatoria de los subtramos no da la longitud, registros que están repetidos, bueno, una serie una amalgama de errores que queremos corregir, y aquí es donde pensamos en FME y en Conterra para que nos echaran una mano para, por una parte, para revisar y optimizar tablas, identificadores y modelos de datos. Hicimos un trabajo de revisión de qué hay en cada capa y cómo debe estar, así que bueno, establecimos también identificamos todos estos errores que os comentaba, más o menos para evitar la inconsistencia en esquemas y modelos de datos, y creamos una serie de reglas donde se podían crear. También bueno, hemos visto que hay errores que no se pueden controlar o no se pueden automatizar el control, y vamos a requerir todavía un control manual o visual, pero bueno, intentar automatizar hasta donde se pueda. Y bueno, desarrollamos flujos de validación de esquemas, atributos y también de geometrías. Esto es bueno, aquí es donde ya entra la magia de Chiara, que es la que nos está poniendo luz aquí en la oscuridad que teníamos. Y bueno, pues este es el workbench de validación de esquema y el de la validación, por ejemplo, de la capa ARSI. Bueno, y un poco todo esto está todavía en desarrollo, todavía no lo tenemos en producción, pero bueno, esta sería hacia dónde queremos tender, ¿no? Que las confederaciones sigan siendo los generadores de datos, quienes crean los datos, que envíen a través de una flow app esos datos, que se hagan las validaciones pertinentes, los controles de calidad, que se detecten los errores. Si hay errores, que vuelvan para atrás y que sean las propias confederaciones quien lo tiene que corregir. Y bueno, pues cuando ya esté bien, que ya llega al Ministerio para que suba al geoportal ya con garantizando esa consistencia de los datos. Pero también sin que las confederaciones hidrográficas siempre se quejan de que están cortos de personal, saturados de trabajo. No queremos adicionar el trabajo a las confederaciones hidrográficas y que se pongan ahora a aprender FME ni a aprender otra cosa que no sea un save file. Entonces, queremos centrar el meollo de la cuestión, digamos, en la automatización de FME, de la Flow App. Bueno, y esto es un poco paso a paso cómo funcionaría esta solución, esta Flow App del FM Flow. Creamos dos roles de usuario, uno superusuario sin restricciones geográficas, que sería para el desarrollador o para nosotros, para Miteco, y otro para confederación que está limitado a su ámbito de la demarcación, ¿no? Con un filtro geográfico. El punto de entrada a la interfaz, pues a la interfaz es la solución web de una Flow App que se entra con los roles, con las credenciales tanto del superusuario como de la confederación. Una primera fase que sería la validación del esquema. Las confederaciones suben toda la capa, se valida el esquema. Si pasa el control, pasaría al siguiente workspace. Los dos workspaces se llaman entre sí con un HTTP caller. Tampoco puedo contar mucho más de esto, porque para eso está aquí Chiara, por si queréis saber algún detalle más técnico. Pero bueno, en resumen, que si continúa en la segunda fase, se validan los atributos y la geometría. Y finalmente, pues el reporting, que se generan en HTML, en un fichero de Excel y en Shapefile, y que se envía al usuario del organismo de cuenca, de la confederación, a través de un correo electrónico. Y esto, a ver si funciona. Bueno, esto es un pequeño vídeo
mostrando cómo funcionaría, ¿no? La validación tanto del esquema como del atributo. Aquí hay que escoger el tipo de capa que se envía, en este caso es el DPH cartográfico, la dirección de correo a la que se envía el reporting. Bueno, aquí se escogen todas las capas que se quieren validar, era el DPH, la cartografía, o sea, la extensión de la zona inundable. Se hace el envío y bueno, y aquí hay un error en el esquema, ¿no? Bueno, pues que hay una capa que el atributo fecha límite no debería estar presente y debería ser el fecha lim no debería estar presente y debería estar el fecha límite. En este caso no pasa el esquema, no pasa al siguiente a la validación de atributos en geometría, vuelve para atrás y es el propio usuario el que tiene que corregir estos errores detectados por el flujo. En este caso, bueno, es un envío de la ARSI, que es la capa madre. Nuevamente hay que introducir el correo al que se quiere enviar el reporting, se lanza la validación. En este caso el esquema es correcto y ya se genera el reporting de atributos. Se detectan, bueno, en este caso se detectan varios errores y en el reporting, en el HTML que le llega al usuario, se le alerta de aquellos atributos en los que hay errores que ellos mismos deben corregir y también se les sugieren las correcciones, allí donde cabe la sugerencia. En el sentido de que intentamos automatizar hasta donde sea posible. Como os comentaba antes, hay errores que hemos visto que, o sea, somos conscientes de que no vamos a poder automatizar al 100%, pero bueno, por lo menos sí que automatizar al máximo posible con el objeto de, bueno, pues garantizar la homogeneidad y la consistencia dentro de las tablas de atributos y de los esquemas. Y bueno, ya por concluir, aunque sea un poco reiterativo, bueno, pues hemos desarrollado este control de calidad con FME en esquemas, atributos y geometría para garantizar la calidad de los datos que hemos visto que bueno, pues no la garantizamos al 100% y reincido en que algunos controles somos conscientes de que no son automatizables. La automatización al 100% ya sabemos que no vamos a conseguir, pero bueno, sí que llegar al máximo. Y bueno, luego la solución del Flow App, que permite un acceso muy rápido y muy sencillo a través de una solución web. Nada que reprochar a la Flow App, ahora los problemas lo estamos descubriendo internamente y es que nuestra DSTIC nos está poniendo problemas de seguridad para acceder a estas Flow App, pero bueno, eso ya son problemas con los que tenemos que lidiar nosotros. Y bueno, luego la facilidad de uso y envío de datos y recepción de cara a las confederaciones sin que tengan problemas sin que sea necesario que tengan ningún conocimiento de FME. Y bueno, aunque todavía este trabajo está en desarrollo aún, bueno, pues uno de los trabajos futuros es continuar avanzando hacia una base de datos centralizada, que seguimos trabajando con conjuntos de datos espaciales, con las capas, y sí que por lo menos tenerlo centralizado en una base de datos en la que sea más sencillo bloquear la información y automatizar todos estos controles de calidad. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. ¿Preguntas? ¿Dudas? Rosario, antes esto lo que te preguntaba iba por aquí, esto para que te lo apuntes, a ver si lo conseguís implementar. Pues nada, si no hay nada más, pasamos a la siguiente presentación. Perfecto, gracias.